Bien, entonces, como bien decían ustedes, hoy vamos a continuar con la unidad 3 y después de haber visto las fuentes nacionales y haber visto las fuentes locales y ver todo lo rico, ¿no?, que es esta unidad y cómo se va relacionando con todo lo que ustedes han venido estudiando en otras asignaturas, hoy vamos a ver una de las fuentes más importantes del derecho administrativo, como son los reglamentos. En este tema de reglamentos es muy importante porque es un tema que trae mucho debate, incluso en aquellos reglamentos que son típicamente de sustancia administrativa. Pareciera ser que los grandes problemas están en aquellos reglamentos de sustancia legislativa, pero sin embargo cuando profundizamos un poquito en la doctrina vemos que, como en la práctica, algunos reglamentos es como que pierden su identidad o su pureza teórica, es que la doctrina a veces no se pone de acuerdo en torno a establecer que existe una zona tan delimitada claramente de reserva en la administración y otra zona tan delimitada claramente de reserva de la ley. ¿Por qué? Porque cuando expresamente las facultades de cada uno de los órganos o de esas funciones estatales están establecidas en la Constitución, hay menos problemas. El problema aparece con algunas facultades que surgen implícitas, y allí es donde aparecen una cantidad de zonas grises que la doctrina hace, por eso a la doctrina, asumir diversas posturas y hace que a veces el Poder Judicial deba intervenir para establecer si esa normativa emanada fundamentalmente del órgano ejecutivo, ¿verdad? Porque ante la duda siempre tiene preeminencia en el dictado de la actividad el Congreso a través de una ley formal. Por aplicación del principio de separación de poderes, el dictado de normas generales, ¿a quién corresponde? En principio, como principio general. Legislativo. Exactamente. Al Congreso en el ámbito nacional y a cada una de las legislaturas en los ámbitos locales. Salvo, como les decía, las facultades que surgen expresamente de la Constitución nacional. Entonces, en principio, estas actividades o esta manifestación de voluntad de alcance general, en principio corresponde al Congreso y no al Poder Ejecutivo, menos a los órganos inferiores dentro de la Administración Central. Por eso que siempre la actividad del dictado de reglamentos debe considerarse con un sentido restrictivo. Sin perjuicio de ello, la doctrina hace una primer gran distinción: los reglamentos de sustancia administrativa y los reglamentos de sustancia legislativa. Si algo ustedes ya conversaron con la doctora Thaler en la clase anterior, por lo menos lo que pude escuchar, cuando nos referimos a reglamentos, ¿ustedes cómo lo definirían? ¿Y cómo lo diferenciarían con la otra fuente del derecho que vieron en la clase anterior, como es la ley? ¿Qué marco conceptual le darían al reglamento? ¿Qué piensan? Una norma administrativa emanada del Poder Ejecutivo o de otros organismos dependientes del Ejecutivo. Y así nomás. ¿Qué le faltaría a eso? Son actos de alcance general y obligatorio que dicta el Poder Ejecutivo, que tienen efectos jurídicos directos sobre las personas, que es una atribución que les da el Poder Constitucional, y comprenden un poder regulatorio complementario, digamos. A ver, bien, ya estamos, yo no sé quién habló recién porque tengo 3 pantallas y no los veo cuando hablan. Nancy Martínez. Nancy, perfecto, vamos acercándonos un poquito más. Entonces, usted dijo que es una actividad. Son actos de alcance general
y Actos de obligatorios alcance general. Bien, y que sea un acto, ¿qué significa más técnicamente? que va a generar efectos jurídicos. Que va a generar efectos jurídicos. ¿Y qué implica? ¿Qué es un acto? Si yo tendría que definir un acto, para diferenciarlo, por ejemplo, de un hecho, porque en reglamentos estamos justamente dentro de la categoría de actos. ¿Qué significa hablar de actos y no de hechos? ¿Qué está pasando aquí? El acto jurídico en sí implica una manifestación de parte de una Ahí persona. está. Entonces, bárbaro. Y ahí estamos componiendo mejor la definición, porque estamos hablando de una manifestación de voluntad de la autoridad estatal, es decir, de una declaración, ¿sí? Y esto es lo que lo diferencia con el hecho administrativo, que vamos a ver en otra unidad. ¿Y por qué les parece a ustedes que ya, hablando de una declaración de voluntad, diferencia al reglamento, y también cuando vean acto, en esto comparten la conceptualización, ¿por qué se diferenciaría del hecho esta declaración de voluntad? Porque el hecho, ¿qué es básicamente? Si ustedes traen lo que ya estudiaron en parte general o en Derecho Civil 1, ¿el hecho qué sería? Ya no estamos frente a una declaración de voluntad. ¿Estamos frente a qué? El hecho es una actividad. ¿Es una actividad material o es un acontecimiento? El acto realizado, el hecho. Claro. Acontecido o por acontecer. Pero es, de alguna manera, no depende de una manifestación de voluntad. Son actividades materiales de la administración o un acontecimiento que es susceptible de crear, de modificar o de extinguir derechos y obligaciones, es decir, de crear o de producir efectos jurídicos. Entonces el reglamento, como bien se dijo, es una declaración de voluntad y es unilateral, porque acá no estamos generando un consenso de voluntades como puede pasar con otro instituto, como son los contratos. Es una declaración unilateral de voluntad. ¿Realizada por quién? Si adscribimos, como vimos en la unidad 1, a la concepción objetiva o material de administración pública, de actividad administrativa. ¿Efectuada por quién esta declaración unilateral? Trayendo esta postura. Puede ser por cualquier órgano, no solamente Pero por cualquier ¿El órgano. ejecutivo? Bueno, si nosotros decimos que es emanado del órgano ejecutivo, ¿a qué postura estaríamos adhiriendo? ¿A qué concepción? Subjetiva. Subjetiva u orgánica. ¿Y a ustedes les parece, conforme lo que vimos en la unidad 1, que esto explica toda la actividad administrativa No. de los órganos del Estado? Y entonces esta declaración de voluntad debe emanar ¿de quién? Dentro de la concepción objetiva o material, sustancial, de actividad administrativa. De cualquier órgano que cumpla la función administrativa. Exactamente, exactamente. De un órgano en ejercicio de la función administrativa y, como dijeron, evidentemente, si estamos dentro de la categoría de actos, que produce efectos jurídicos. ¿Pero qué tipo de efectos jurídicos? ¿Con qué alcance para que sea un reglamento? lo dijeron antes. Claro. Generales. Exactamente, de alcance general en forma directa, ¿sí? Esta es la idea. Y por eso algunos autores hablan de que el reglamento es una ley, acá estoy leyendo muy bien, María Belén, que dice por el chat, de alcance general.
Ustedes después, cuando veamos acto administrativo, vamos a volver sobre el concepto de reglamentos, porque hay autores que entienden que entra dentro de la categoría de los actos administrativos en general, y hay autores como Ordicho que dice que no, que el reglamento pertenece a otra categoría de actos y que no estarían incluidos dentro de la teoría general de los actos administrativos. ¿Quedó claro entonces el concepto? ¿Se entiende lo que estamos hablando cuando hablamos de reglamentos? Es entonces una expresión de voluntad de la autoridad estatal en ejercicio de la función administrativa con efectos, que produce efectos generales y directos. Y la doctrina, según la sustancia, según el contenido del reglamento, hace una clasificación en diversos reglamentos, en diferentes reglamentos. Algunos, como dijimos, que derivan directamente de las competencias que la Constitución le otorga, le concede, le reconoce al órgano ejecutivo, y otros reglamentos cuya sustancia son o pertenecen al poder legislativo y que en situaciones excepcionales pueden ser reconocidas como actividad del órgano administrativo. Uno de los reglamentos que pareciera en principio que trae menos discusiones en la doctrina es el reglamento autónomo, también llamado reglamento independiente. Cuando hablamos de reglamento autónomo, ¿tienen alguna idea de qué se trata esto? ¿Han podido leer o escucharon alguna clase de qué se trata esto? Bueno, en principio vamos a decir que este reglamento autónomo, que es de sustancia administrativa y está dentro de la competencia, y digo en principio, porque no surge tan expresamente de la Constitución Nacional, surge más implícitamente de la Constitución. Vamos a leer el artículo 99, inciso primero, y después el 100, inciso primero, para ver si de eso a ustedes les surge la base constitucional del reglamento autónomo. ¿Alguien lo lee? Acá dice la profesora titular, cada uno de los reglamentos está explicado exactamente en el material de lectura de esta unidad. Leo el 99, inciso 1. Por favor. Atribuciones del Poder Ejecutivo. El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Primero, es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país. Es el responsable político, dice la Constitución, de la administración general del país. En su versión anterior, antes de la reforma de 1994, el artículo 86, inciso 1, tenía un texto muy parecido a lo que le pido que lea del 100, inciso 1, que ahora está reservada para las competencias del jefe de gabinete de ministros. ¿Puedo leer, doctora? Sí. Artículo 100. El jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios cuyo número de competencias será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia. Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde: 1. Ejercer la administración general del país. Exactamente. Esta pareciera ser la base por la cual se le otorga al presidente de la Nación, y como vemos con la incorporación de esta figura con rango constitucional, como es el jefe de gabinete de ministros, que sería la base constitucional para el dictado de reglamentos autónomos.
En definitiva, el reglamento autónomo, ¿cuál es? Es el que puede emitir el presidente y, como vemos, dentro de constitucionalmente, también el jefe de gabinete de ministros. Eso no implica que pierda la facultad el presidente por ser el responsable político de la administración general del país. Y esos reglamentos, ¿sobre qué materias versan? Sobre las que expresamente, decíamos, reconoce la Constitución Nacional dentro de esa zona de reserva de la administración, o las que surjan implícitamente también de la Constitución Nacional. Esto trae, como les decía, alguna discusión doctrinaria, en tanto que Gordillo entiende que, primero, que no se encuentra previsto el reglamento autónomo en la Constitución Nacional. Gordillo rechaza esta idea de que existe una zona de reserva de la administración. Solamente Gordillo admite lo que son las facultades constitucionales expresas del Poder Ejecutivo. Y claramente establece un principio, que toda la actividad que implique restricción de derechos de los particulares, es decir, que afecten su zona de interés específica, nunca puede ser dictada esa actividad a través de un reglamento por parte del Poder Ejecutivo. Es decir, que como principio general, Gordillo va en contra de lo que puede ser o podemos contener dentro de la doctrina mayoritaria, y dice que no tienen base constitucional y solo puede admitírselo como una variante, pero muy limitada, muy restringida, del reglamento de ejecución. Fíjense que Gordillo está en una postura extrema, que para él existe con sustancia administrativa el que está regulado, el reglamento regulado en el 99, inciso 2, al que ya vamos a ir, que tampoco, como les decía, puede crear, regular o modificar derechos o deberes de los individuos frente a la administración, que nunca a través de un reglamento autónomo puede restringirse derechos de los particulares. También dentro de esta postura de Gordillo, los juristas españoles, García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, consideran que no hay ningún ámbito que pertenezca con exclusividad al Poder Ejecutivo, incluso respecto de los reglamentos, fíjense, de los reglamentos de naturaleza organizativa o de estructuración de la administración pública, que se supone que son los típicos, ¿no? Los ejemplos típicos de la actividad contenida dentro de los reglamentos autónomos, y que de alguna manera existe una superioridad tanto vertical como piramidal de la ley respecto de los reglamentos. Otra postura muy clara respecto de lo que son, que también rechazan las zonas de reserva de la administración, incluso en materia de reglamentos autónomos. Dentro de la postura mayoritaria, Marienhoff nos dice que de alguna manera no se puede establecer esto como una regla fija, porque hay que ver cuál es la preeminencia en esta discusión de los reglamentos respecto de la ley, que muchas veces los reglamentos, en tanto y en cuanto el Ejecutivo actúe dentro del área de su competencia va a tener más preeminencia el reglamento autónomo respecto de la ley, porque si no, implicaría lo contrario, una invasión del Poder Legislativo sobre las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo. Vidal Campos, por su parte, señala algo que es de la práctica, ¿no? Dice que es bastante difícil que exista una contradicción entre los reglamentos autónomos, en tanto y en cuanto el Ejecutivo no exceda el marco del área de su competencia, con las facultades establecidas por la Constitución en la zona de reserva legal, que es bastante difícil, y que sí, que de existir alguna zona gris, evidentemente que debemos darle cabida a que son más importantes, imperan las facultades del legislativo sobre las del Ejecutivo. En caso de duda, siempre la ley va a estar por encima de los reglamentos. En concreto, cuando hablamos de reglamentos autónomos, ¿qué les parece que puede ser el contenido concreto
de este tipo de reglamento. ¿Qué ejemplos se les ocurre a ustedes pueden darnos de este tipo de reglamentos? ¿Tienen la Constitución en la mano? Hablamos de facultades expresas y de algunas que pueden aparecer implícitas. ¿Qué ejemplo se les ocurre? Estamos hablando de facultades expresas. ¿Le surge alguno del 99 que el presidente puede dictar vía reglamento autónomo? El que pide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación. Ese es otro reglamento, el inciso 2. Puede ser la creación de ente autárquico. Puede ser en la medida que la Constitución no le haya dado esa facultad. En principio, la creación de entes autárquicos son facultades del Congreso de la Nación, pero en tanto y en cuanto esa facultad no esté expresamente establecida en la zona de reserva de la ley. Pero más que entes autárquicos, ¿qué puede crear el presidente mediante reglamentos autónomos? ¿Y puede nombrar a los miembros, a los magistrados de la Corte? Bueno, eso no es una facultad. Yo le puedo dar una variante. Pero en materia de reglamento autónomo, ¿qué puede hacer el presidente? Los ministros. Tienen que ver con normas de organización. Bueno, ¿cómo se van a llevar adelante? Ah, disculpa. ¿Hace la apertura del Congreso? O los ministerios, por ahí modificar los ministerios, crear nuevos. Justamente, ¿qué pasa con el tema de los ministerios? Es justamente una excepción, y esto tiene una historia. Que los Hay una ley, es por ley del Congreso. La clase pasada se nombró el tema. ¿Cómo? El tema de la ley de ministerio, la clase pasada se nombró justamente. Exacto. Y aquí también. En los ministerios justamente es algo que no está dentro de la zona de reserva de la administración, porque ya la Constitución del 53, incluso la propia Constitución del 53 establecía cuáles eran las carteras ministeriales. Recién con la reforma del 98, la Constitución delegó en una ley la creación y la atribución de competencias a los ministerios. Pero ¿qué otras cosas puede crear el presidente a través de reglamento autónomo que no sean los ministerios? Y le puede pedir al jefe de gabinete de ministros y a los demás jefes de los departamentos de la administración por la conducta de los empleados, los informes que crea conveniente y ellos están obligados a darlos. Puede pedir informes, no necesariamente debe dictar un reglamento para pedir, eso es más una orden. Un pedido de informes. ¿Pero qué hace? Todavía no viene una organización, pero si no crea los ministerios, ¿qué puede crear? Todos los órganos, no vieron todavía tampoco el fenómeno de la desconcentración. ¿Secretarías dependientes del Poder Ejecutivo? Ahí la doctora Thaler les está diciendo algo en el chat. Claro. Ahí la compañera mencionó algo recién. Claro. Es muy importante. La doctora les está aclarando, tiene alcance general el reglamento. No sé quién habló, la última alumna que habló, que hizo una referencia a un ejemplo. ¿Secretarías dependientes del Poder Ejecutivo? Exactamente. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se nombran a los integrantes? Exactamente, es decir, que todo lo que sean normas que tengan que ver con la estructuración del Estado, con la creación de estructura y con dotar a esas estructuras de competencia, son materia de reglamentos autónomos. ¿Qué otra cosa puede hacer el presidente y que está expresamente establecido?
Y también lo hace por reglamento autónomo. Por ejemplo. ¿Todo lo que tenga que ver con Fuerzas Armadas, la organización? Bueno, eso es importante, eso algunos autores, ese inciso lo plantea dentro de las facultades implícitas, atento a que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente. Hay una cantidad de facultades de creación y de estructuración y de organización que pueden surgir implícitas atento a esa comandancia en jefe que está dentro de las competencias del órgano ejecutivo. ¿Sí? Cuando el presidente, por ejemplo, establece la hora oficial, o el país establece la hora oficial, que a veces cambia, vieron que a veces tenemos variaciones, hace mucho que esto no pasa, pero eso es para, por ejemplo, para propender al ahorro de energía, etcétera, se cambian las horas oficiales, y esto también se hace por vía de reglamento autónomo. Estela hizo alusión a otro reglamento, que también es de sustancia administrativa, el que está establecido, el que tiene base constitucional en el inciso 2 del artículo 99. ¿Qué dice? Habla de los reglamentos de ejecución, ¿puede ser? Que habla de los reglamentos de ejecución, exactamente. ¿Y qué dice la Constitución? Dice que expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de leyes. Exactamente. Este reglamento también se encuentra limitado, ¿por qué? Ahí la doctora Thaler... Por la prohibición de alterar, digamos, lo que sería el espíritu de la ley, haciendo excepciones reglamentarias sobre temas que no se podría regular. Exactamente, es decir, que la limitación constitucional nos está diciendo que el reglamento nunca puede alterar en su contenido el espíritu de la ley. También como el autónomo no puede ingresar a regular derechos o a restringir derechos de los ciudadanos, de los habitantes, de los usuarios, como dice Gordillo, comparten, como decíamos, con los reglamentos autónomos su sustancia administrativa, pero ¿cuál es la gran diferencia con el autónomo, a pesar de compartir la sustancia administrativa? ¿Cuál es la gran diferencia que ustedes pueden ver a simple vista? ¿Qué requieren para poder dictarse estos decretos también llamados reglamentarios? De una ley previa. Una ley. Exactamente. Una Requieren ley de una ley que deben poner en ejecución, es decir, que son reglamentos que sirven para asegurar la ejecución de la ley. Por eso los otros se llaman autónomos o independientes, y estos se llaman de ejecución, ejecutivos, y que, como les decía, tienen este fuerte límite constitucional y claro. Les digo porque en la práctica, Casares siempre hace esta alusión de que es importante ver cómo funcionan los institutos en la práctica, y pasa que a veces vía reglamento se incorporan cuestiones que no prevé la ley, y en este caso, ese reglamento de ejecución sería nulo de nulidad absoluta. Salvo que a través del reglamento ocurriera ¿qué cosa? Pues yo le dije, no puede, jamás, ni los autónomos ni los de ejecución pueden restringir, reglamentar derechos de las personas. Pero salvo que, si el reglamento de ejecución, ¿qué produce? Una ampliación de derechos, puede ser. Claro, si beneficia, evidentemente no habría ningún problema. El problema es que jamás se puede restringir derechos alterando el espíritu de la ley. Y un caso claro, y puede haber otras opiniones, pero para que ustedes vean cómo funciona,
Cuando se dictó el último decreto reglamentario de nuestra Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, el 894 del año 16, fíjense que ha incorporado incluso principios dentro de su articulado que no están en la ley nacional. El decreto reglamentario era más un decreto de trámite, que además establece los recursos administrativos, los trámites, los expedientes, etc. Pero el 894, con la incorporación de las tecnologías a los trámites, ha incorporado algunos principios muy importantes. Si eso sirve para que la administración cumpla con el principio de buena administración, si sirve para mejorar el relacionamiento de los ciudadanos con la administración, si sirven para que los ciudadanos tengan una respuesta más rápida, más eficiente y más eficaz, bueno, no nos vamos a preocupar porque no estaría alterando el espíritu de la ley, sino que al contrario, estaría complementando o estaría mejorando el espíritu de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. ¿Sí? Si ustedes abren el boletín oficial, se van a encontrar a diario con una cantidad de decretos reglamentarios de la ley. El problema en este tipo de reglamentos es cuando vía la ejecución se quieren completar lagunas o se quieren aclarar conceptos oscuros, y en realidad lo que se está haciendo es restringiéndose derechos o acotándose derechos que la ley no tenía previstos en su articulado. En ese caso, ese es el gran límite constitucional que tienen este tipo de reglamentos. ¿Hasta acá está claro? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta? Yo le pido al resto de los profesores que vayan revisando el chat. Y después tenemos a los reglamentos de sustancia legislativa. Estos que han traído tantos problemas y que en algunos periodos constitucionales se los han utilizado prácticamente sin límites. Nos referimos a los reglamentos delegados y los de necesidad y urgencia, que si bien son ambos reglamentos que comparten conceptualmente la situación de que son de sustancias legislativas, tienen un funcionamiento sin duda que muy disímil, porque algunos de ellos requieren la autorización previa del Consejo, justamente del Congreso, perdón, justamente por eso su nombre, de reglamentos delegados, y otras son facultades que directamente el Ejecutivo, ante excepcionalísimas situaciones, puede dictar, y la ratificación del Congreso se da con posterioridad. Como principio general, la Constitución prohíbe el dictado de estos reglamentos, es decir, que prohíbe que el Poder Ejecutivo pueda dictar actividad con sustancia legislativa. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque también la práctica del órgano ejecutivo nos hace dudar a veces respecto de cuál es el principio general y cuál es la excepción. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, sobre todo en materia de reglamentos de necesidad y urgencia, está estableciendo plazos y procedimientos muy concretos que después quizás en las leyes reglamentarias no aparezcan tan claramente, pero la Constitución es clara respecto de los trámites. Entonces, si no se cumplen esos trámites en los plazos que constitucionalmente están establecidos, ¿qué pasa con la validez de estos reglamentos? Entonces decíamos que el principio general, y a no olvidarnos de esto, es la prohibición de que el órgano ejecutivo dicte reglamentos de sustancia legislativa. Entonces estos reglamentos son admitidos de manera muy limitada, a pesar de que en la práctica se utilizan muchísimo, reitero, y lo van a ver en los prácticos, los fallos que nosotros de alguna manera tuvieron la oportunidad de entrar al trabajo práctico para leerlo. Van a ver que allí expusimos una cantidad de fallos, de reglamentos de diversa naturaleza, entonces la realidad a veces supera, pero nosotros como abogados es muy importante que tengamos en cuenta cuál es el principio general en materia de dictado y de competencia del Ejecutivo para el dictado de este tipo de reglamentos de sustancia legislativa.
según Gordillo, y vuelvo a Gordillo porque Gordillo es muy duro con sus posicionamientos respecto de los reglamentos de sustancia legislativa dictados por el Poder Ejecutivo, resulta un contrasentido hablar de reglamento delegado, como habitualmente se hace, y él prefiere utilizar la denominación reglamento de integración. ¿Por qué? Porque dice que en los casos en que se admite como válida la atribución de facultades reglamentarias al Poder Ejecutivo, se refiere invariablemente a las leyes que establecen ellas mismas un determinado principio jurídico, un determinado estándar, que debe cumplirse a través de la ley, dejando al administrador tan solo completar, interpretar o integrar este principio, sea precisando su concepto, sea determinando las circunstancias de hecho a que deberán ser aplicados. Es decir, que Gordillo no está muy de acuerdo con el término delegado y prefiere hablar de reglamento de integración, si bien la mayoría de la doctrina ustedes van a encontrar que se refiere a reglamento delegado. ¿Qué pasaba antes de la reforma constitucional? Este reglamento no tenía base constitucional, pero que exigía a la Corte que existiera una autorización previa del Congreso. ¿Y cómo hacía el Congreso para autorizar previamente? ¿A través de qué medio? ¿Cómo lo hacía en la práctica? Para que el Ejecutivo pudiera dictar el reglamento delegado. ¿Qué hacía el Congreso? ¿O qué debía hacer el Congreso para dar lugar a esa actividad del órgano ejecutivo? Darle una ley marco. Exactamente, sancionar una ley marco que debía cumplir con determinados recaudos y de alguna manera, y ustedes lo van a ver en el práctico, lo importante es que estableciera el estándar dentro del marco, como usted muy bien acaba de decir, dentro del cual el Ejecutivo podía dictar la reglamentación, o sea, podía ejercer la actividad delegada. ¿Y qué otro factor importante incidía previo a su consagración constitucional como excepción? ¿Qué otro factor importante la Corte reclamaba para que el Ejecutivo ejerciera la actividad delegada? Uno, el marco de actuación. El tiempo. Exactamente. Y otro, el tiempo para el ejercicio de esas actividades delegadas. A partir de la reforma del 94, la Constitución ha regulado al reglamento delegado vía el artículo 76. ¿Qué dice? ¿Qué dice el 76? ¿Me pueden leer? Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. ¿Sigo? Es decir, que ha receptado la Constitución, una construcción pretoriana que ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación antes de la reforma del 94. Vamos a leer y analizar el 76, el 100 inciso 12. Dentro de las facultades o de las potestades o de la competencia, me gusta más, del jefe de gabinete de ministros. ¿Lo tienen allí el 100 inciso 12? Leo el 100 inciso 12. Por favor. El inciso 12 dice: refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente. De alguna manera, allí también se establece un procedimiento respecto a los reglamentos delegados y cuáles son los requisitos para su validez. ¿Sí? Y para hablar de facultades delegadas, también vamos a tener que leer y vamos a ver la evolución que ha tenido la cláusula transitoria octava de la Constitución, que tuvo que dictarse, atento que había una cantidad de
leyes que delegaban facultades al órgano ejecutivo, entonces la cláusula transitoria octava de la Constitución tuvo que trabajar sobre la vigencia de toda esa legislación delegada que ocurría a partir de la sanción de la reforma constitucional a partir del 24 de agosto del año 1994. ¿Qué dice esta cláusula transitoria? Dice, la legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los 5 años de la vigencia de esta disposición, excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley. Bien, entonces la Constitución ya estableció un plazo de vigencia de toda la delegación delegada, que había sido sancionada por el Congreso y que estaba en pleno ejercicio por parte de actividades concretas del Poder Ejecutivo, hasta el 24 de agosto del año 99. ¿Qué pasó a partir de ahí? El Congreso fue dictando diversas normas con prórrogas de esa legislación. Cuando ustedes leyeron el 76, ¿en qué materias permite la Constitución, como excepción, reitero, que el Congreso efectúe la delegación de facultades? De administración o de emergencia pública, dice. En materias de administración o de emergencia pública. En materia de emergencia pública no nos causa tanto, digamos, tanto cuestionamiento, porque bueno, si el Congreso declara la emergencia y en esa ley de emergencia delega al Ejecutivo actividades con sustancia legislativa, hay una delegación a priori dentro del marco de la emergencia que el propio Congreso está estableciendo con el dictado de la ley de emergencia. Ahora, ¿ustedes no se preguntan qué significa en materias de administración? ¿Se preguntan qué quiere decir este artículo 76 con que el Congreso delega excepcionalmente en materia de administración, si se supone que esas en principios son facultades del órgano ejecutivo? Bueno, las leyes de delegación, amén de las delegaciones concretas que se han hecho en diferentes momentos históricos, establecen a qué se refiere la Constitución en materia administrativa. Por ejemplo, son aquellas actividades que se vinculen con, esto surge, la primera ley que prorrogó la cláusula transitoria octava, es la 25.148, que estableció cuáles eran estas materias. La creación, organización y atribuciones de entidades autárquicas institucionales y toda otra entidad que por disposición constitucional le competa al Poder Legislativo. Crear, organizar y fijar sus atribuciones. Por ejemplo, ¿cuáles serían las entidades autárquicas institucionales? ¿Cuáles surgen de la Constitución? se los voy a hacer más fácil, les voy a decir... ¿El Banco Central puede ser? Bien. Bien, esa es una entidad autárquica institucional. ¿Qué otros? ¿Qué otra se les ocurre? Acá están diciendo el ANSES. Ahora bien, la propia ley que sostiene toda la legislación delegada, claramente dice que quedan incluidos en el presente inciso el correo, los bancos oficiales, los entes impositivos y aduaneros, entes educacionales de instrucción general y universitaria, así como las entidades vinculadas con el transporte y la colonización. ¿Sí? O sea, ya está dando la pauta de qué implica esto.
Otra actividad delegada, la fijación de las Fuerzas Armadas y el dictado de las normas para su organización y gobierno. La organización y atribuciones de la jefatura de gabinete y de los ministerios. La creación, organización y atribuciones de un organismo fiscal federal a cargo del control y fiscalización de la ejecución del régimen de coparticipación federal. La legislación en materia de servicios públicos, en lo que compete al Congreso de la Nación. Toda otra materia asignada por la Constitución Nacional al Poder Legislativo que se relacione con la administración del país. Ahí ustedes tienen la respuesta de cuáles son las materias determinadas de administración que el Congreso debe delegar al Ejecutivo de manera excepcional a través de una ley. Como les decía, a partir de la cláusula transitoria octava, se dictó primeramente la ley 25.148 y como los plazos fueron venciendo, se fueron dictando leyes de prórroga de esta legislación delegada. Al principio, bueno, la primera por la Constitución por 5 años, la segunda, la primera ley que se dictó luego de la cláusula transitoria por 3, y después se fueron dictando leyes muy automáticamente, se hacía esto sin un debate, cuando la Constitución me está estableciendo esto como excepción, si hubiera pretendido un debate mucho más amplio respecto de esa legislación delegada, las leyes se fueron sucediendo con prórrogas de plazo de 2 años, hasta que directamente se incorporó ya de manera más restrictiva esta delegación a las leyes de presupuesto. Y había un capítulo en la ley permanente de presupuesto que refería a las facultades delegadas y que ponía en cabeza del jefe de gabinete de ministros llevar adelante esa actividad delegada. Si ustedes leen hoy la ley de presupuesto, van a ver, y eso se viene repitiendo desde el año 2007 para acá, se sigue repitiendo que en el artículo, ustedes vieron que las normas presupuestarias todos los años van modificando los montos de las partidas presupuestarias, pero prácticamente mantienen su articulado, y van a ver que en el artículo 5, de alguna manera, se lo faculta al jefe de gabinete de ministros para modificar las partidas presupuestarias en el marco de las competencias asignadas por la ley de ministerios y sus modificatorias. Es decir, que en materia de modificación de partidas presupuestarias, que ustedes saben que es una ley cardinal que aprueba el Congreso de la Nación, se establece allí estas facultades directamente delegadas vía ley de presupuesto. Este tema de las facultades delegadas ha traído un debate terrible, y ustedes saben que incluso, no solamente desde el punto de vista jurídico, la gran discusión que existe en el Congreso respecto del contenido de estas normas de delegación. Hay posturas muy restrictivas, en donde de alguna manera se pretende una actividad mucho más activa del Congreso de la Nación, que ha demostrado en diferentes épocas que cuando se ha tenido que reunir, votar una norma. Yo recuerdo cuando en plena emergencia del 2001 tuvo que dictar la ley de emergencia 25.561, se dictó en horas, se promulgó y se publicó en el boletín oficial. Es decir, que no es cierto tampoco que el Congreso no pueda reunirse cuando el país amerita, que por razones de una terrible emergencia el Congreso no pueda dictar normas para poder de alguna manera paliar esas situaciones de emergencia. Bien. Después, cuando voy a seguir hablando del otro tipo de reglamento que también ha traído mucho debate en doctrina, sobre todo por su cantidad, es decir, por el dictado exponencial o el uso exponencial que han tenido diversos
gobiernos, que son los famosos DNU, vamos a hablar de la ley que los reglamenta, tanto los reglamentos delegados, los decretos de necesidad y urgencia y los decretos de aprobación parcial de leyes. ¿Alguna duda respecto de los reglamentos delegados? Lo de materia de administración de la ley 25.148, ¿está en algún artículo en particular? En el artículo segundo, y en general en las leyes se repite, generalmente Perfecto. allí. No son leyes muy largas, pero son leyes que es muy importantes, ¿no? Por la competencia que delega el legislativo al ejecutivo. Pero fíjense, pues está claro, comienza el artículo, dice: a los efectos de esta ley se considerarán materias determinadas de administración, aquellas que se vinculan con, y allí hace toda una enunciación de los incisos y de las actividades que les referí hace un ratito. Evidentemente, en el medio de todo esto que yo les decía de las normas y después de la incorporación de la delegación a las leyes de presupuesto, que todos los años, por supuesto, se sancionan, en el año 2006 se dicta la ley. Fíjense que la Constitución es de 1994, dijimos, la reforma que incorporó este artículo 76. Recién se dictó la ley reglamentaria, entre otros reglamentos, de los reglamentos delegados, en el año 2006, que es esta ley que continúa vigente, la 26.122, que fue publicada en el Boletín Oficial el 28 de julio del año 2006. Esta comisión bicameral se reunió por primera vez, creo que en el mes de septiembre, octubre del año 2006, ¿y con qué se encontró? Se encontró con que había más de 1000 reglamentos sobre los cuales tenía que dictaminar sobre su validez y vigencia, para que después el Congreso, sobre todo en materias de DNU, dictara una ley especial. Pero ¿qué pasaba aquí? Y después me adentro a la conceptualización de DNU, que estaban como vencidos todos los plazos, ¿verdad?, que la Constitución establecía en el 76, porque refiere a un plazo razonable, que no son todos estos años. Ustedes en el práctico van a ver que hay un fallo, puntualmente, que es Rodríguez, como jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, en donde le pide a la Corte que intervenga por avocación per saltum, por una cautelar de suspensión del DNU que ordenaba la privatización de todos los aeropuertos. Allí la Corte directamente dice que si el Congreso no dicta la ley, crea y pone en funcionamiento la comisión bicameral, el Ejecutivo, bueno, no puede dejar de hacer cosas o ejercer actividad porque el Congreso no asuma su responsabilidad del dictado de una ley. Por eso le digo que constitucionalmente se ha estirado muchísimo la cláusula a través de interpretaciones que la Corte va haciendo a través de diversos fallos. Y ese es un análisis que van a hacer en los prácticos, y es muy importante que lo hagan teniendo en cuenta cuál es el principio general, a los fines de poder hacer una crítica jurídica de los pronunciamientos de la Corte, y cuáles son las excepciones, y también situando esos fallos en los momentos históricos en que fueron dictados. Entonces les decía que en el medio de estas, en materia de delegación de facultades, que termina estableciéndose la delegación en las leyes de presupuesto, se dicta la ley reglamentaria del artículo 76, del artículo 99, inciso 3, al que iremos ahora, y del artículo 80, que habla de la sanción parcial de las leyes de la Constitución Nacional, que establece el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de los decretos de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes. Bien,
Y tenemos entonces, y llegamos a quizás la mayor fuente, la mayor digo por cantidad, no por calidad, la mayor fuente de preocupaciones también en materia de asunción de facultades por parte del Ejecutivo, que son o que representan los decretos de necesidad y urgencia. ¿Qué dice respecto de estos reglamentos para diferenciarlos luego con los delegados el artículo 99, inciso 3 de la Constitución? Leo, doctora. Sí, por favor. Dice, participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos. Podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos de acuerdo general de ministros, que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los 10 días someterá la medida a consideración de la comisión bicameral permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Bien, esto que está reglamentado allí en el 99, inciso 3, última parte, en realidad, les decía, terminó siendo la ley 26.122 que regula tanto o reglamenta tanto a los reglamentos delegados como a los de necesidad de urgencia y a los decretos de sanción parcial de las leyes regulados en el artículo 80. ¿Qué dice el 100, inciso 3, Estela, usted ya que está leyendo? Sí, doctora. El 100, inciso 13 dice, refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los 10 días de su sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente. El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio. Bien, antes de esa última parte, evidentemente está ratificando un poco en consonancia con lo que dice el 99, inciso 3, el procedimiento para el dictado de los reglamentos de necesidad y urgencia. A priori, ¿qué primera diferenciación pueden hacer del decreto de necesidad y urgencia de los delegados que referimos antes? ¿Qué les parece? Y que en principio, perdón, ¿Sí? que no necesitan una autorización previa de parte del Congreso. Es más, es una de las justificaciones. El Congreso no funciona, no hay trámite legislativo y por eso alguien tiene que tomar el mando, digamos. Es decir, que esta especialísima situación de emergencia hace que no se pueda esperar, es decir, que también el 99, inciso 3, al igual que el 76, establece un principio general, ¿sí? En vez de, como dice el 76. Fíjense por qué también están incorporados esos artículos en diferentes partes de la Constitución. Uno, los delegados, los que vimos antes, dentro de las competencias del legislativo, y el de necesidad y urgencia, dentro de las competencias del Poder Ejecutivo. Un poco por lo que dijeron
lo que dijimos antes, es decir, que para el delegado sí o sí se necesita previamente el dictado de la ley que fija la delegación y por eso está ubicado allí, dentro de las facultades del legislativo. Atento a la situación muy especial que debe ser analizada de manera muy restrictiva y restringida, el Ejecutivo debe asumir esa competencia del legislativo que evidentemente va a restringir derechos porque no puede esperar al trámite para la sanción de una ley formal. Cuando, así como regla general, no puede el Ejecutivo asumir materia legislativa, salvo en estos casos, como les decía, muy especiales. Cuando nunca, dice la Constitución, nunca, jamás, ni siquiera, ante esta excepcional situación de urgencia, puede el Ejecutivo asumir facultades. ¿En qué materias? La materia penal, en la materia de contributiva. Tributaria. Perdón. Régimen de los partidos políticos. Y el régimen de los partidos políticos. ¿Y qué más? Y electoral. Fíjense que no lo dice en el 76, pero sin duda también debiera ser esa restricción, esas materias restringirse respecto de las facultades delegadas, y la jurisprudencia previo a la reforma del 94 establecía estas restricciones justamente cuando evaluaba la constitucionalidad de la actividad delegada. Hablaba justamente la jurisprudencia de que nunca podía delegarse facultades cuando la materia fuera penal, tributaria o electoral. No hablaba de los partidos políticos la Corte, eso fue un agregado en el 99, inciso 3 de la Constitución del 94. Es decir, que hay doctrina que dice que esa limitación también, si bien no está en el 76, corre también para los reglamentos delegados. Es decir, ustedes plantearon muy bien la diferencia, aquí el Ejecutivo puede, sin la intervención del Congreso, dictar actividad, salvo la que por su naturaleza está prohibida bajo pena de nulidad absoluta e insanable, pero la Constitución ya está estableciendo en este caso un procedimiento especial. Y fíjense con cuánta precisión la Constitución pretende limitar la actividad del Ejecutivo, que hasta está estableciendo plazos, independientemente que habla de la ley que luego debe reglamentar el procedimiento y el tratamiento por las cámaras, ya está estableciendo un procedimiento muy exhaustivo y muy concreto en materia de reglamentos de necesidad y urgencia. Está estableciendo el plazo, primero, está estableciendo un procedimiento que no es la mera firma de los ministros del decreto que emana del Ejecutivo, porque ¿qué exige la Constitución? Que se ponga en consideración de la ¿cómo se llama? De la Comisión Bicameral Permanente. Pero antes de eso, antes de la remisión, ¿qué exige? Hay un procedimiento que exige en sede de la Administración. No es la mera firma de los ministros. ¿El jefe de gabinete? No, en el 99 inciso 3. 99 inciso 3. Acuerdo pleno. Claro. Hay un procedimiento que ya le está restringiendo, que no siempre sucede esto, por eso que a veces la práctica está muy alejada de lo que la Constitución está exigiendo para la validez de este tipo de herramientas. ¿Cómo dice el inciso 3? Y dice que podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros. O sea, tiene que haber un acuerdo general de ministros, ¿y qué deben hacer los ministros? Refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete. Todos los ministros refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete. A partir de allí,
dentro de este procedimiento ya establecido constitucionalmente y no hay ley que pueda modificar la Constitución, ¿verdad? Porque ya ustedes analizaron en el artículo 31 cuál es la jerarquía normativa. La Constitución tiene clara preeminencia sobre cualquier ley. ¿Qué debe hacer el jefe de gabinete de ministros, que está incluso ratificado dentro de sus propias atribuciones en el 100, inciso 13? Ahí sí, dentro de los 10 días lo tiene que presentar personalmente. Meterlo a la comisión. personalmente. Llevar a la comisión bicameral permanente. Cuando ustedes remitir a la comisión bicameral permanente, cuando analicen los fallos, sobre todo fíjense las fechas de dictado de los fallos y qué norma, o sea, qué norma alude para ver ese reglamento de necesidad de urgencia cuando fue dictado. Fíjense qué pasaba como les digo, la 26.122 se dictó recién en el año 2006, se sancionó. Entonces fíjense qué ha dicho la Corte respecto de la constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia dictados cuando todavía no existía la comisión bicameral permanente. ¿Sí? Porque es muy importante este análisis. No existía directamente, ¿sí? Y la Constitución establece un procedimiento muy estricto, es decir, que se debió haber creado, antes de dictar cualquier cosa, se debió haber creado esta comisión bicameral y cumplirse estos plazos, los 10 días para la remisión y después el propio tratamiento especial por parte del Poder Legislativo, que también está establecido como una exigencia para la comisión bicameral para elevar el dictamen a las cámaras para la sanción de una ley especial. Fíjense que la Constitución refiere a ley especial porque no es el trámite ordinario de las leyes que establece la Constitución. Justamente estamos hablando de trámites que deben desenvolverse con la premura que requieren las circunstancias de urgencia que llevaron al Poder Ejecutivo a asumir estas facultades legislativas para dictar el reglamento de necesidad de urgencia. Entonces ustedes tienen que quedarse reflexionando sobre esto que estamos hablando, que el Ejecutivo, si yo le estoy diciendo que para cuando se creó, se reunió por primera vez la comisión bicameral, ya había más de 1000 reglamentos que tenían que ser analizados, bueno, fíjense qué problemas constitucionales, de observancia, ¿no?, de la Constitución, ya qué problemas jurídicos nos trae la sanción de reglamentos sin que la bicameral funcionara. Y también los fallos posteriores al funcionamiento de la bicameral, también es muy importante lo que dice la Corte respecto de cómo se dio la delegación o cómo asumió el legislativo las facultades, las competencias legislativas para el dictado de la comisión, para su observación por parte de la comisión bicameral. Por último, los decretos que sancionan parcialmente leyes. Aquí también hay una regla y una excepción que establece la Constitución. Bueno, antes de irme a eso, les quiero terminar con algunas reflexiones respecto de lo que está pasando ahora con los DNU. Ustedes que me cuentan, que leen el diario, ven los informativos, ¿qué está ocurriendo ahora en materia de reglamentos o de dictado de reglamentos de necesidad de urgencia? Ahora estamos en un momento, si es que hubo emergencia alguna vez en nuestro país, quizás ahora en materia de prueba estamos viviendo una emergencia global. Se puede decir que estamos en un periodo de emergencia global y mundial, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado? Yo simplemente les adelanto dos cosas. Apenas asumido este último gobierno, el 10 de diciembre del año pasado, el Congreso manda un proyecto de ley, el Congreso de la Nación sanciona la ley 27.541 de emergencia pública,
que fue publicada en el Boletín Oficial el día 23 de diciembre del año pasado. O sea que arranca este gobierno con la sanción de una ley de emergencia pública y el presidente dicta, creo que fue el primer decreto de necesidad y urgencia de su gestión, el 12 de marzo sobre emergencia sanitaria. Hasta allí. El 262. El 260. 260, claro. El 260 del 12 de marzo sobre emergencia sanitaria. Hasta allí, bueno, arranca un nuevo periodo, un nuevo mandato constitucional, tenemos una ley de emergencia dictada correctamente como corresponde por el Congreso de la Nación el día 23 de diciembre, pero sale un DNU respecto de la emergencia sanitaria. ¿Y qué pasó el 20 de marzo? Vamos que estamos hablando de historia reciente. Casi no lo podemos llamar historia esto. Vamos a hablar de acontecimientos recientes. ¿Se estableció la cuarentena? Se estableció técnicamente. Nosotros somos abogados, 295. vamos a hablar técnicamente. ¿Qué se estableció a través de qué? El aislamiento social preventivo y obligatorio. Exactamente. Ahora los políticos vieron que son súper afectos a las siglas, entonces el ASPO. Tuvimos que aprender que estamos transitando un ASPO. Exactamente, el aislamiento social preventivo obligatorio a través del decreto 297, un decreto de necesidad y urgencia ¿qué está pasando con este decreto, el 260, pero fundamentalmente a partir del dictado del decreto 297 al 31 de marzo, que declaró que este aislamiento tenía un plazo. ¿Hasta cuándo este primer decreto? Que ahí nos tienen ilusionados. Era de 15 días. 13. 2 semanas. Hasta el 31 de marzo. Ese decreto estableció que este aislamiento preventivo iba a ser hasta el 31 de marzo, pero ya en uno de sus artículos establecía una cantidad de actividades excepcionadas, pero restringía en general y para todo el país. ¿Qué cosa? ¿Qué derecho? El derecho a circular, Ambular. El derecho a la libre circulación. ¿Qué otros derechos? trabajo, ¿puede ser? El derecho a trabajar. ¿Qué más? La reunión. La reunión. ¿De qué más? Es más fácil decir qué dejaba sin afectar. Exactamente. Hay que pensarlo también. Sí, sí. Pero digamos que prácticamente los derechos del 14, y evidentemente el derecho de propiedad, también el derecho de igualdad, estamos teniendo varios problemas con algunas actividades que se habilitan y otras no. Hay muchos derechos que evidentemente están a la expectativa de lo que se va prorrogando y lo que se va habilitando a través de los diferentes decretos que va dictando el presidente. El presidente dicta este decreto de necesidad y urgencia, ¿y qué pasa a la vez? ¿Qué pasa con el trámite que establece el 99 inciso tercero, que lean la ley, ya no tenemos tiempo, pero lean la ley 26.122 y léanla también para resolver los prácticos, para un poco hacer un jueguito de cómo juega la ley reglamentaria de la comisión bicameral y del procedimiento para la aprobación por parte del Congreso de los reglamentos de sustancia legislativa. ¿Qué ha pasado a partir del dictado del 297? Y de estar todos en cuarentena. ¿Qué no está funcionando? El Congreso tampoco estaba funcionando. Bueno, ese es un análisis que tenemos que hacer, ¿verdad? Como operadores jurídicos. ¿Qué pasa con los plazos establecidos en la Constitución, con el procedimiento establecido en el 99, inciso 3, y con un Congreso que no termina de decidirse cómo va a funcionar? ¿Sí? Y con aditamentos, porque también tenemos que entender el deber ser y el ser, lo que pasa y lo que debería pasar, con meres declarativas que se instalan en la Corte para ver si el Poder Legislativo puede o no sesionar,
qué dice la Constitución y los reglamentos internos, que esto ya lo han visto en Constitucional, respecto al funcionamiento de ambas cámaras, etcétera, son también elementos de análisis que nos lleva a pensar respecto de la validez de estos decretos de necesidad de urgencia, que por supuesto están vigentes y que cercenan un abanico tan amplio de derechos de las personas. ¿Qué pasó cuando el 31 de marzo vencía el plazo para el aislamiento? El presidente dicta un nuevo decreto de necesidad de urgencia, el 325, lo dicta el mismo 31 de marzo, que prorroga la cuarentena hasta el 12 de abril. Allí habilitando, ese artículo 6º, abre algunas posibilidades más de actividades, pero dentro de las restricciones que son de público y notorio. Fíjense que hay unas quejas terribles, por ejemplo, de por qué, y ustedes verán, no funcionan las peluquerías, los podólogos y todas las actividades esenciales para una cantidad de personas, porque evidentemente el aislamiento hace que el funcionamiento restrictivo respecto de servicios públicos, etc. Vencido, llegado el plazo que iba a vencer el segundo DNU emanado del presidente el 12 de abril, el día 11, allí se adelanta un día, dicta el DNU 335, que prorroga el aislamiento hasta el día 26 del 4, y por último estamos ante el actual, ya hoy o mañana vamos a tener alguna novedad al respecto, el último, el 408 del 26 del 4, que prorroga el aislamiento hasta el 10 de mayo. Seguramente, les digo, hoy o mañana vamos a tener alguna novedad. ¿Qué pasó con el 408? Y aquí una novedad respecto de la delegación de potestades también hacia los gobiernos locales, hacia las provincias. ¿Por qué? Porque el presidente liberó a nivel general, a nivel nacional, algunas actividades que preocupó a algunos gobernadores por los problemas sanitarios que existen en los grandes conglomerados urbanos, así que el 408 trajo como una habilitación que por otro lado sufrió la restricción por el dictado de ya normativas locales, como ha sido el decreto reglamentario del decreto de necesidad de urgencia 408, el 367 dictado por el gobernador de nuestra provincia respecto de las actividades permitidas, decreto del 29 de abril de este año. Y por otra parte, los propios municipios también, sobre todo los municipios de Santa Fe y de Rosario, de las localidades que componen la zona metropolitana de Rosario y Santa Fe, que también tienen sus propios problemas respecto a la masividad de gente que vive en esos lugares, para ver allí qué actividades en definitiva se terminan liberando. Dejo un gran signo de interrogación porque vamos a tener novedades para el martes, seguramente cuando nos volvamos a encontrar para empezar a trabajar con los trabajos prácticos, vamos a tener seguramente novedades de una nueva norma y les dejo para reflexionar esta inquietud. ¿Y la comisión bicameral dónde está? ¿Y dónde está el Congreso de la Nación cuando más lo estamos necesitando? Porque los ciudadanos estamos sometidos a la voluntad y a la decisión de un órgano del Estado que, no lo quiero decir como opinión personal, sino como opinión que surge de la Constitución, se están de alguna manera trasvasando los plazos que la propia Constitución ha impuesto para el tratamiento por parte del Congreso de los decretos de necesidad y urgencia. Preguntas, inquietudes, creo que terminó el plazo, no lo puedo creer. Preguntas, inquietudes, los otros profes. Una cosita que quería aclarar, Ana, una cosita que quería aclarar, sobre todo teniendo en cuenta que constitucionalmente es una comisión bicameral permanente. Justamente la característica que tiene es que cuando después fue legislada, bueno, en realidad reorganiza el trámite de la comisión,
la ley 26.122, en el artículo 5, menciona justamente, más allá de la composición, que tiene que estar compuesta por 8 diputados, 8 senadores elegidos por las mayorías representativas de cada cámara, etcétera, etcétera, es que la comisión, justamente por el carácter permanente, sesiona incluso en receso del Congreso. Exactamente. El tema es que va a emitir su dictamen, pero tiene que llevarlo al pleno de cada cámara, y ahí está el problema, que como vos decías, Ana, al no sesionar el Congreso, por más que la comisión bicameral tenga el dictamen, ¿a qué pleno lo va a llevar si no hay sesión de Congreso? Y bueno, es como todos sabemos, una función esencial del Estado que no puede dejar de así como el Poder Judicial, de sesionar, obviamente. Y ahí estamos con el tema de la validez o no en cuanto a estos decretos. En principio, sabemos que son válidos siempre que no se dicte una ley especial que los anule. ¿Por qué? Porque el dictamen tendría que pasar a cada cámara, y recién, si las 2 cámaras no estuvieran de acuerdo, eso implica derogación del decreto. Se comunica al presidente y se publica en el boletín oficial. Así sería de simple. Pero si no existe esas resoluciones por cada cámara, obviamente que tiene plena validez. Les diríamos Eso es lo también que quería que aclararles congelen como para esta idea y esta cuestión de cómo están funcionando estos DNU, para cuando veamos al final de la asignatura responsabilidad del Estado, porque quizás tengamos alguna información más concreta hacia fin de año, que ha pasado con todas las actividades, que evidentemente no van a volver o no van a poder permanecer atento a todas estas medidas. ¿Qué va a pasar con los daños por los juicios, perdón, por daños y perjuicios que eventualmente puedan hacerse contra el Estado? No solamente el Estado Nacional, sino, como les decía recién, a partir del 408 ya las provincias empiezan a asumir responsabilidad, ya los municipios empiezan a asumir responsabilidad, y cómo se va a trabajar esta tensión de derechos si no hay realmente normas fundadas, porque hasta ahora las normas se fundan en los decretos presidenciales. Si no hay normas fundadas para la restricción de determinadas actividades que no puedan funcionar, o empresas que deban después presentarse en concurso o lo que fuera, ¿qué va a pasar de acá a fin de año? Va a ser un lindo ejercicio de ver cómo esta normativa actual puede llegar a impactar hacia eventuales acciones de responsabilidad contra el Estado por el exceso quizás en... De todas maneras, en mi opinión, si la Corte no llega a declarar la inconstitucionalidad de ninguna de estas normas, no sería viable ninguna imputación de responsabilidad por los daños que pudiera causarle, porque en definitiva están, digamos, supliendo la ausencia de la ley en cuanto a la reglamentación de los derechos. Y a mí una inquietud que yo tengo es que el primer decreto y los sucesivos se están dictando en función de la ley de emergencia pública. Exacto. Si en realidad fuera técnicamente en función de la ley de emergencia pública, estaríamos frente a reglamentos delegados y no frente a reglamentos de necesidad y urgencia. Entonces, de alguna manera, ¿cómo busca el paraguas en el fundamento de esa ley? Y me parece que no se encuentra ahí el paraguas. Pero bueno, esta es quizá una discusión que nos llevaría mucho tiempo, ver realmente cuál es la naturaleza jurídica, en definitiva, de estos reglamentos, si toman como base o como fundamento la ley de emergencia pública, que es una ley justamente de delegación parcial de las competencias del Congreso al Ejecutivo. Exactamente. Y de hecho empieza así, el decreto empieza haciendo una extensión aludiendo a la emergencia pública, que se dictó en el 2019. ¿Sí? Pero no tenía esta amplitud. Esa ley dictada en ese contexto del 23 de diciembre no tiene el espectro que después aparece con el decreto 297, que evidentemente hay una crisis global, pero así como es una crisis global, vemos que hay algunos países que han tomado otras medidas respecto de la restricción de derechos, y digo que en la aplicación concreta la Corte no va a declarar la inconstitucionalidad de estos decretos, pero quizás
quizás reconozca daños por la aplicación concreta, incluso en el exceso. Claro, a mí me hace ruido la Claro, proporcionalidad. ahí está lo que dice, Pero ahí va a estar después en la en aplicación función, concreta, en el caso, cuál es la razonabilidad o no, la fundamentación, en qué medida porque- esto no es exactamente, Exactamente. El decreto... que puede declararse la inconstitucionalidad parcial o aquello que afecta a aquella persona que recurra, ¿no es cierto? No, obviamente que no va a ser en general, va a ser aquel que pueda probar esa desproporción, esa desigualdad, ese daño y ese perjuicio, y que tenga que ver con determinados parámetros, porque no es fácil imputarlo en esta condición, ¿no es cierto? Sí, en cuanto a las actividades, por ahí podría llegar a ser. Claro, porque el Tutela decreto un tiene bien como público, que es la salud motivación pública. es la precaución, ¿no? Prever el no contagio. Exacto. Entonces, una persona que no tiene síntomas, que se sabe que no tiene síntomas, ve limitado un montón de garantías constitucionales por precaución. Entonces, ahí pesa un poco, me parece, la razonabilidad y la proporcionalidad del decreto, que ahí va a ser cuestionado, me parece. Sobre todo teniendo en cuenta que hay actividades que pueden desarrollarse con determinados protocolos y otras que directamente no. Y sin lugar a dudas, servicios esenciales, bueno, que dependen de otros poderes, ¿no? Pero en cuanto al decreto y al alcance de las actividades, ahí sí. Lo que pasa es que la sugerencia como prevención es bastante sugestiva, porque sugerir, prevenir, bueno, lleva a otra connotación, ¿no es cierto? Ahí está el tema de las reglamentaciones que se hicieron en cada caso en particular, y aquel, como bien dice Adriana, va a tener que ir a la justicia para declarar la inconstitucionalidad total o parcial, o de aquella parte que obviamente pueda demostrar que tiene ese raigambre, esa cuestión de reglamentación o falta de fundamentación debida a la restricción concreta de esa actividad, pese a poder tomarse todos los protocolos preventivos necesarios para evitar los contagios, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Alguien más quiere agregar algo? Hay chicos que se están retirando porque tienen clases 15:30. ¿Alguien quiere agregar algo, una inquietud? Entonces nos despedimos hasta el martes a las 14. Claro, con el práctico podemos hacer. Y por favor lean el práctico. Da lugar a preguntas e inquietudes a partir del práctico. Exactamente. Que vamos a volver con todos estos temas a partir del análisis del práctico. Si pueden ver las videoclases, véanla porque es interesante también escuchar otras posturas de otros profesores que además son juristas, y también vean, nosotros le dimos en los fallos directamente para que ingresen a la página de la Corte, porque vimos que la página de la Corte después rechaza el ingreso a través del campus. Entonces es muy fácil entrar a sumarios de la Corte, tomo y folio, y ahí los ingresa directamente al fallo. Si quieren ir mirando, lo que sí les pedimos a los tutores que organicen con sus grupos, como hay un fallo que lo tienen que analizar completo, pónganse de acuerdo para que no se repitan en los grupos, así es mucho más rico después el intercambio. ¿Sí? Bueno, gente, nos vemos el martes. Y antes del martes, yo estoy grabando, no sé a dónde se grabó, pero mi máquina me dice que está grabando. Entonces, yo también estoy grabando, así que voy a ver si... Si esa función les sirve a todos, pueden también grabar las clases y entonces ya las tienen. Perfecto. Bueno. Hasta el martes. Gracias a todos. Chau, chau. Gracias. Chao. Hasta luego.